¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversaciones Pandémicas con Ventilador desde las regiones. Mi nombre es Richard Andrade, director de Poder y Liderazgo.cl, y me acompaña en esta empresa periodística, un esfuerzo de 2 medios, mi gran amigo Gabriel Carvajal. ¿A qué paso a darle la bienvenida? ¿Cómo estás, Gabriel? Justo que no salgo en pantalla, ahí sí. ¿Cómo estás, Y ahí Richard? están nuestros invitados también. Nos falta la senadora agregar acá. Ahí la sumamos. Ahí está la senadora. Ahí estamos absolutamente todos. Gracias, Richard, por el saludo. Aprovechamos de saludar a todos nuestros invitados. Si quiere usted, Richard, los presenta para que podamos saludar a la comunidad y aprovechar de contarles desde ya que estamos saliendo paralelamente por 10 fanpages. Debemos tener alrededor de unos 40, 50 mil seguidores en este rato, que no necesariamente se reducen en las personas que nos están viendo, pero por la cantidad de personas que siguen los distintos fanpages por los que estamos apareciendo. Por lo tanto, a toda la gente que nos está escuchando desde afuera, ojalá puedan enviarnos sus preguntas. Desde cualquier plataforma las vamos a poder observar sin mayores problemas. Así que, Richard, si usted presenta a nuestros invitados, le agradezco. Bueno. Feliz de tener acá a una mujer histórica dentro de la política chilena, y voy a partir por la senadora, presidenta del Senado, la segunda mujer en presidir la Cámara Alta, pero tiene un gran mérito. Ella fue la primera mujer en presidir la Cámara de Diputados de la historia de Chile. Senadora, bienvenida, muchas gracias por concedernos este espacio, y probablemente tenemos mucho que conversar con nuestros otros 2 invitados. Senadora. Así es, muy buenas noches y gracias por este espacio, que es muy importante porque es un contacto con las regiones. Y eso lo valoro muchísimo. Eso es precisamente, Conversaciones Pandémicas con Ventilador desde las regiones. Nos acompaña Humberto Salinas, director nacional de la SECH, un hombre que vibra con el emprendimiento, un hombre que está ahí con 2 potentes proyectos, Emprendo Verde y Pipa Partners, si no me equivoco. Humberto. Así es, buenas noches y muchas gracias por esta invitación. Efectivamente, pues soy alguien que vibra con el mundo del emprendimiento, sobre todo con el emprendimiento sustentable, circular, que hoy día se nos hace presente por todos lados y parece ser muy necesario. Muchas gracias por esta conversación y de verdad espero que sea un súper programa y que podamos conversar muchísimas cosas. Y desde la SET, de verdad, un cariño grande para todos y fuerza a todos los emprendedores que están ahí luchando en las regiones por mantenerse a flote, porque al final eso es lo que estamos haciendo en estos días. Precisamente. Y desde la academia, desde el mundo empresarial, don Carlos Fuentes Espinosa, destacado ejecutivo de empresas, hoy directamente vinculado con todo lo que tiene que ver con la academia, profesor de distinguidas universidades nacionales e internacionales. Carlos, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches, senadora. Buenas noches, Humberto. Buenas noches a todos. Bueno, muy contento de poder participar en este evento y podamos conversar acerca de lo que estamos viviendo y de proyectarnos hacia lo que nos toca por vivir, producto de este inesperado suceso. Bueno, con las presentaciones hechas, amigos míos, vamos a entrar de lleno en lo que es este segundo capítulo de Conversaciones Pandémicas, y aquí la pelota se la vamos a pasar de inmediato a la senadora Muñoz. Senadora, ¿cuál es su evaluación respecto de la gestión que está realizando el gobierno para enfrentar esta crisis? Bueno, la evaluación que hago yo y que hacemos varios, sobre todo desde la comunidad científica, académica, que es donde emana el conocimiento para sustentar medidas sanitarias, yo comparto plenamente la crítica en el sentido que la estrategia que ha seguido el gobierno desde los inicios, que ha sido una estrategia que uno ve que está sustentada en un contagio progresivo. Es decir, aquí contagiémonos todos y de alguna manera el virus. Pero yo creo que esta estrategia del contagio progresivo ha llevado a una presión sobre los hospitales, que ya vemos hoy día nuestra débil sistema de salud público, ya no da más, están colapsados los hospitales San José en Santiago. Tenemos cierta escasez de camas clínicas, escasez de ventiladores. Entonces se ha hecho una estrategia de un contagio progresivo que tiene hoy día absolutamente colapsada un débil sistema de salud pública. Entonces lo que hemos estado planteando de distintos sectores es que exista un giro, y hemos notado algunas señales que ha dado el ministro Mañalich, un giro en el sentido de pasar a una línea y a una forma de actuar
preventiva y no reactiva. Y para esto se necesita con urgencia entrar a una estrategia de contención del contagio y trasladar todos los esfuerzos a la comuna, a la atención primaria, que ha estado trabajando, pero no se le ha dado la centralidad en una estrategia de contención que significa testear, significa trazar y significa aislar. Recién ahora hemos empezado a escuchar al ministro Mañalich ir dando ese giro que es urgente, que se empiece a implementar con recursos no solamente para contratar trazadores, que es muy importante, necesitamos laboratorios. La región de Coquimbo, en realidad hemos tenido un colapso del único laboratorio público que estaba funcionando, que era el Hospital de Ovalle. Se prometió uno para Illapel, entiendo que estaba veremos, estaba en proceso, no sé si se habrá instalado, pero requerimos laboratorios, porque en la región de Coquimbo se estaban enviando hasta hace un mes atrás los exámenes a la ciudad de San Felipe, al hospital de San Camilo, y se demoraban 2 semanas, va a decir ya cuando la muestra tenía poca validez. Entonces esto requiere un esfuerzo de inversión, no solamente en contratar más personal para trazar, para hacer los seguimientos, sino que tenemos que tener cantidad de laboratorios que permitan hacer con prontitud el proceso de los exámenes. Senadora, y para darle paso a nuestros invitados, hay una pregunta que tengo que hacerle y que se viene reiterando desde hace un par de días. ¿Debe dar un paso al costado el ministro Mañalich? Bueno, hace rato que está planteado ese tema y últimamente la ex senadora Carmen Frey lo ha hecho con mucha fuerza, y yo creo que una persona que declara públicamente que la estrategia que él había seguido se le derrumbó como un castillo en naipe, creo que en ese momento el presidente debiera haber tomado carta en el asunto. Senadora, Richard, Humberto, Sí. A ver, creo que cuando hoy día, particularmente hoy día, en los últimos días, nos hemos encontrado con una serie de declaraciones. Hoy día yo escuchaba en vivo a Carla Rubilar, y nos encontrábamos con otra historia fallida. Terminan echándole siempre la culpa a las comunicaciones, pero me quedo con esa sensación que todo lo que se está haciendo se va cometiendo con una serie de errores que finalmente nos terminan afectando a todos los ciudadanos. ¿Usted se refiere al instructivo? Al instructivo, efectivamente. Al instructivo de la distribución de las cajas. Sí. Bueno, realmente al final terminó asumiendo la ministra Rubilar, muy valientemente, y creo yo que eso de verdad muestra lo que hay detrás de las decisiones que está tomando el gobierno en un momento tan dramático. Si está bien que estuviéramos en el marco de una campaña presidencial o de cualquier tipo, pero hoy día estamos combatiendo una tragedia de la humanidad, que es esta pandemia, que nos tocó vivir como generación, y yo creo, y lo han dicho todos, es uno de los dramas de la humanidad más grandes del último siglo. Entonces, estar con esa liviandad, usando platas públicas, 1.500 millones han costado las cajas, con un instructivo de que esto provoque emocionalidad, que esto haga resaltar la decisión de las autoridades, del presidente, yo creo que ya habla muy mal de la calidad humana con que se está actuando. Entonces yo de verdad creo que eso el país lo está mirando y está sancionando, castigando este tipo de utilización de la tragedia. ¿Y ustedes, estimados Humberto, Carlos, qué piensan de esta situación? Sí. Humberto. A ver, sí, en principio, obviamente, da una pena enorme darse cuenta de lo que sucedió. Yo creo que está bien como gobierno y como la gente sabe y entiende que parte de su trabajo es mostrar lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, pero hacerlo de esta manera tan evidente creo que de verdad deja mal a cualquier persona y deja mal a la gestión, que probablemente puede ser una buena intención con una mala forma de hacerlo, pero claramente creo que no es la manera, no es la forma. Tenemos que buscar mejores formas de revisar este tema, mejores formas de hacerlo. Hoy día no es tiempo de estarse mostrando de quién está donando más, quién está haciendo más o quién lo estoy haciendo mejor o no con este tipo de cosas. La gente está sufriendo, las empresas están sufriendo, los emprendedores están sufriendo, las familias están sufriendo detrás de esto. Entendamos que esto es una catástrofe no solo en términos de enfermedad, sino que en términos económicos completo para el país, que tenemos que intentar ver cómo lo resolvemos rápidamente
rápidamente y cómo empezamos a salir de esto en el futuro. O sea, los puntos están en entender y en razonar y a lo mejor hacerle el tirón de oreja a esa área de comunicaciones para decirle, mira, los en cómo nosotros salimos adelante y no en cómo hacemos ver que la gente está feliz porque llegamos con una caja de alimentos, que efectivamente eso no corresponde. Carlos. Mira, yo pienso que acá hay un problema estructural y un problema coyuntural. Primero, antes de partir con lo que acabo de mencionar, hay un problema comunicacional grave en la autoridad. Sistemas del conteo, del contagio, de la propagación, avances de evolución en las cuarentenas. Yo vivo en un lugar específico en donde no se percibe una cuarentena. Veo pasar mucho vehículo, miro cómo transita la gente. Por lo tanto, hay un problema pienso yo, de credibilidad, de desobediencia, de desinformación, de información errática, etcétera, lo cual no nos va a permitir, ojalá me equivoque, en controlar esta situación pronto. Por lo menos vamos a tener que pasar el invierno y esperar el fenómeno del calor para ver cómo se comporta el virus y observar el hemisferio norte. Con respecto a lo estructural y a lo coyuntural, voy a partir con que esto está poniendo en evidencia lo que todos vemos y hemos visto siempre. Existe una vulnerabilidad perceptible. Nos hemos manejado por estadísticas, pero detrás de esas estadísticas hay personas, hay familias, hay un servicio sanitario deficiente y que ahora está simplemente desplegando sus números y su realidad sobre la mesa. Siempre existió, ahora lo estamos viendo. Y coyunturalmente pienso que las medidas se han ido tomando lentamente cuando en realidad tal vez pudo haberse tomado decisiones más oportunas, más rápidas para poder controlar esta pandemia. Entonces yo separo entre la evolución de las decisiones. Carlos, sí. Sabes que tenemos un pequeño problema con tu micrófono. Parece que está sonando mucho. Trata de no moverte tanto, porque estamos aquí con... Ya. Ahora sí. A ver. Si pareciera que ¿Ahora? Sí. Sí, ahí sí. Entonces yo separaba lo estructural de lo coyuntural. Tenemos un problema estructural. Estamos poniendo sobre la mesa lo que siempre ha existido: vulnerabilidad en nuestra sociedad. Pero coyunturalmente estamos tratando de solucionarlo a través de parches, a través de bonos puntuales, impuestos a los súper ricos puntuales, cajas puntuales, cuando lo que nosotros necesitamos es reinventar nuestra forma de relacionarnos y nuestra sociedad. No hablo a nivel nacional, sino que a nivel mundial tenemos que buscar otra manera de expresar la verdadera realidad en la que convivimos como humanidad. Excelente. O sea, de todas maneras ha sido un tema complejo, yo creo, para todos, porque esto ha sido un letargo gigantesco en el tiempo, ¿no? Uno no sabía, probablemente pudo haberlo previsto de mejor manera, porque teníamos la experiencia de otros países, cómo venían actuando, cómo venían desarrollándose. Pero efectivamente hoy día las medidas parecieran ser no efectivas, básicamente porque esto no hay que ser un súper experto ni nada para poder salir a las calles y darse cuenta de que las cuarentenas no son efectivas, de que la gente está en las calles igual, de que nos falta una educación enorme, de que hay un montón de gente que todavía no entiende, pero también hay que separar. Está la gente que probablemente no entiende y está la gente además que no puede hacer esta cuarentena. Y eso también es un tema bien estructural de Chile. O sea, esta pandemia lo que ha hecho en nuestro país, creo yo, a mi entender muy personal, es hacer salir lo mejor nuestro y lo peor nuestro al mismo tiempo. O sea, de alguna manera
ha hecho salir lo mejor porque nos hemos reconvertido, hemos hecho muchas cosas, la digitalización nos llegó muy rápido a las empresas, estamos haciendo teletrabajo en la mayoría de las empresas de servicio, pero también ha sido un problema, y un problema enorme, para aquellos que tienen ese trabajo de subsistencia día a día, de la señora que vendía la sopaipilla en la esquina, de la señora que vendía el jugo, de la señora que tiene que realmente vivir el día a día porque si no sale a vender no puede comer. Y en eso, hoy día lo que ha hecho esta pandemia es evidenciar de alguna manera el exceso de diferencias que tenemos en nuestro país y darnos cuenta que, tal cual como lamentablemente el ministro Mañalich lo dijo, darse cuenta que el nivel de hacinamiento era distinto al que él creía y que la realidad era otra, ¿no? Y en esa realidad hoy día creo que tenemos que tratar de salir a ayudar a todos y ayudarnos entre todos. O sea, no es suficiente hacer buenos programas a través de los bancos, porque los bancos también van a hacer su pega, los bancos se la van a prestar a quienes pueden pagar, a quienes pueden hacer las cosas, a quienes pueden cumplir con los requisitos. Pero no necesariamente eso es suficiente. Hay gente que no tiene acceso a la banca, que no tiene acceso al sistema, que no tiene acceso al que el común de la gente se desarrolla. Entonces, tener una cuarentena preventiva ha sido un aletargamiento de la solución. O sea, cada día que pasa es una muerte lenta para las pymes, es una muerte lenta para los empleos, es un crecimiento enorme del desempleo, que creo que debiéramos ver cómo lo atacamos de una manera distinta. O sea, hoy día realmente necesitamos otros apoyos que son distintos, ser mucho más ágiles, a lo mejor mucho más estrictos en si es que es cuarentena que sea como tal. Senadora, para integrarnos todos a la conversación, recién se manifestaban cosas como que se estaban poniendo soluciones que eran individuales, las manifestaba aquí don Carlos. No obstante, cuando uno mira el aparataje, mira absolutamente a todo, al gobierno, al Congreso, a todos, muchas veces como el gran Estado, que es el que nos tiene que dar las soluciones a nosotros. Yo entiendo que usted ha estado trabajando y peleando con un tema bien bastante particular que también viene a solucionar el problema en este caso de las mujeres, que es el tema del postnatal. Yo entiendo y asumo que esa situación con la cual usted ha estado trabajando se enmarca en todo esto, en estas soluciones que necesita la gente para poder atender esta crisis, que efectivamente, como se mencionaba recién, a muchos les ha beneficiado con poder hacer teletrabajo, pero hay un montón de gente que hoy día derechamente ya está pasando hambre. Bueno, las medidas sanitarias necesariamente para que se cumplan deben ir de la mano con un soporte de medidas económicas, laborales, que permitan que las personas se cuiden, no salgan, respeten las cuarentenas y puedan sobrevivir. Porque aquí la gran encrucijada es cómo yo me cuido del contagio, me cuido de morir, pero también cómo logro no morir de hambre. Entonces, la proliferación de ollas comunes en todo el país está alertando de que las medidas sanitarias estrictas, necesarias, no van de la mano con las medidas económicas, sociales que el gobierno debe tomar. Se han tomado medidas. Nosotros hemos despachado en tres días, fíjese, entre Senado y Cámara, el proyecto de ley del FOGAPE, que se supone que iba a ayudar a los emprendimientos, a las micros, pequeñas empresas, y es muy poco a lo que les ha llegado. Tenemos el reclamo de gran cantidad de pymes que en realidad no pueden acceder a los. ¿Y usted concuerda con Humberto cuando Humberto plantea que los bancos van a hacer su pega y le van a prestar a los que le devuelvan? ¿O el espíritu de esto era distinto? Era que la plata llegara a aquellos que no la tenían y la necesitaban. Bueno, eso fue el debate, que en realidad nunca creímos que la banca iba a ser tan altruista que iba a saltar todas las exigencias y requisitos que hace, entre comillas, en un tiempo de normalidad. La idea era soltar esa exigencia y entregar los recursos que es plata pública la que se le está entregando a los bancos para que las entreguen a las pequeñas empresas. Los emprendimientos no han tocado nada. Entonces, realmente la lógica sigue siendo la misma. Y eso nosotros como oposición lo planteamos intensamente en el debate, pero como tenía una suma urgencia, me decía que en 3 días sacan esa ley del Parlamento, Senado, Cámara. Y todos estos planteamientos de crítica que nosotros hicimos, que al final resultó ser realidad y que se estaba produciendo hoy día en el día a día, eran parte de una oposición obstruccionista, porque así en todos los debates el gran eslogan es que somos poco republicanos, no queremos colaborar,
que somos obstruccionistas. Entonces, de verdad, cuando se dan así los debates, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, nosotros hemos planteado que hay que entregar una ayuda directa a las familias para que los pongan por sobre la línea de la pobreza. Pero lo que está dando el gobierno, lo que está en la ley, 65.000 pesos por integrante del grupo familiar, están llegando, si son 4 integrantes, a 260.000 pesos y va decreciendo, ¿cierto? Después 220, después 180. Entonces, en realidad, las medidas tomadas no permiten. Hoy día los honorarios, ayer recién se votó el proyecto de ley, que es un crédito que se le entrega a los que ganan más de 500.000 pesos, a los que ganan menos de 500 se les da un subsidio de 75.000 pesos. Entonces, con todas esas medidas, en realidad el gobierno no ha querido definir una política fiscal más agresiva. Con todas esas medidas no se logra la ecuación resguardar las medidas sanitarias, no enfermarme, no contagiarme, no morir. Y el tema del postnatal que usted me plantea es de la máxima gravedad lo que está sucediendo. Porque hay muchas mujeres que ya se les acaba el postnatal y tienen que volver a trabajar, no saben al cuidado de quién van a dejar a sus hijos. Y hoy día el gobierno insiste que esto es muy caro, que para beneficiar a 22.000 mujeres sencillamente vamos a gastar $100 millones. Entonces le ha puesto mucho número a cualquier beneficio que va orientado hoy día, en este caso a las madres, para poder resguardar, mantener su empleo y poder cuidar a sus hijos. Entonces tenemos una situación complicada. Yo he tenido una situación complicada porque como el gobierno insiste en que esto es inadmisible porque irroga gastos, claro, es una interpretación, pero nosotros tenemos otra interpretación, que esto irroga un gasto colateral porque está resguardado por la ley de presupuesto los recursos para el postnatal. Entonces ahí tenemos un debate desde el punto de vista de la técnica legislativa y constitucional, que es una barrera hoy día para poder avanzar en un tema de tanta humanidad como es entregar certeza, seguridad a las madres que van a poder seguir cuidando a sus hijos, evitando contagiarse, evitando llevar el virus a sus hogares y manteniendo su empleo. Senadora, hay plata, porque cuando uno escucha a los distintos parlamentarios, escucha a las autoridades de gobierno particularmente plantear estos montos, y ahí tiene absoluta relación las declaraciones del ministro Mañez cuando dice que desconocía el nivel de hacinamiento que vivía los chilenos. Pero por contrapartida, ¿el fisco tiene los recursos necesarios para generar un paquete de medidas más potente? Y también aquí incluyo la pregunta a Carlos para que nos pueda también ilustrar un poco al respecto. ¿Cómo lo ve usted, senadora? Bueno, nosotros hemos estado todo este tiempo conversando también con distintos grupos de economistas que han hecho estudios, son personas de mucha trayectoria, exministros, ex subsecretarios o investigadores académicos. Y lo que sucede es que Chile ha tenido una política fiscal muy responsable durante todos los gobiernos desde que recuperamos la democracia. Es uno de los países menos endeudados del mundo. Entonces, es un país que tiene, como se dice buen chileno, donde echar mano para enfrentar esta crisis sanitaria con un sustento de apoyo efectivo a la situación social, laboral y económica de la familia. Fíjense que el Fondo de Estabilización Social y Económica hay alrededor de $12.500 millones aposados. Y pensando en aquello, ya podríamos tener recursos para enfrentar la crisis de aquí a 12 meses, 15 meses, señalan 18 meses. Pero la decisión que hay que tomar, y el gobierno ha puesto en la mesa ahora, en esta mesa de diálogo que hay en el Senado con las comisiones de Hacienda, algunos integrantes de la mesa social COVID-19, partidos políticos, ha dicho, mire, nosotros vamos a poner $10.000 millones en la mesa de aquí al año 2021-2022. Y de esos 10.000 millones, 3.000 millones se van a poner para estos meses de cruda pandemia. Y esos 3.000 millones no salen de aporte público fiscal, salen de nuevos recursos, sino que salen de una reasignación de recursos que nos están ejecutando hoy día de la ley de presupuesto. Entonces yo creo que hay mucha mezquindad, porque hoy día nuestra posición y la gran mayoría de los economistas con que hemos conversado
es que hay que hacer el esfuerzo hoy día. Si hay disposición de poner sobre la mesa 10.000 millones o 12.000 millones, como se está planteando, en mi opinión, y en la opinión de muchos economistas, que hay que poner ahora, en estos 4 meses de cruda pandemia, hay que poner unos 8.000 millones de dólares sobre la mesa para ir a postnatal, para ir, ¿cierto?, a pagar las licencias, para ir a aumentar el ingreso familiar de emergencia, para ir en más apoyo a las pymes, a los independientes, a los cuentas propias, a toda la gente que hoy día está saliendo a la calle, pese a que hay cuarentena, los toman presos porque no hayan de qué vivir. Entonces, yo creo que si no sinceramos que hay de verdad recursos, Chile tiene recursos, no es cuestión que no los tenga y no es una política responsable ponerlos ahora, porque la propuesta del gobierno está llegando a un gasto público, ahora la propuesta que está haciendo como del 8-10% del PIB. Cuando fue la crisis subprime el año 2008-2009, se puso el 16% del PIB para la crisis. Entonces, hoy día amerita que, dada la crudeza de la pandemia, que realmente pongamos sobre la mesa recursos nuevos y que vamos a ayudar efectivamente a las familias. Eso se ha hecho en otros países del mundo. La mezquindad que hoy día vemos puesta sobre la mesa, chutear para el próximo año o 2022 la mayor inversión de recursos, está bien, hay que pensar en la reactivación, por cierto, pero no hay reactivación posible si tenemos este nivel de hambruna, este nivel de desempleo, de drama social que estamos viendo. Por eso nuestra opinión es que hoy día, de lo que se ponga en la mesa, nosotros pensamos que 12.000 millones de dólares, poniendo 8.000 millones en estos primeros meses, podemos enfrentar de una manera mucho más humana a la crisis. Carlos, ¿tú cómo ves este escenario? Y entendiendo que, mira, la Cámara Chilena de Construcción hoy día, un poco en la línea que lo planteaba la senadora, anticipa un aumento del desempleo del sector de construcción de un 16%, ahora junio. Por otra parte, tenemos la OCDE, hoy día también acaba de tirar un dato no menor que proyecta una caída de un 5%, de un 5,6%. Y 5,3%, si tenemos un rebote de un 7%, ¿cómo ves tú desde el punto de vista de la cadena, desde el punto de vista empresarial, estas cifras y esta realidad? Es preocupante la proyección de nuestra actividad económica. Acá tenemos el problema de que es difícil conciliar. Aquí, no me quiero poner académico, pero cuando dejamos que el mercado funcione de manera natural, generalmente se producen estas debilidades en donde cuando todo entra al funcionamiento económico se manifiestan ante cualquier evento lo que estamos viendo. Por lo tanto, el tema está en asegurar algunos elementos que debemos considerar como básicos en la convivencia humana. Por ejemplo, la salud. La salud. No puede existir una salud diferenciada entre diferentes personas. La salud debe ser igualitaria y de calidad, asequible a todos. Yo veo que la caída del Producto Interno Bruto de un 5,3 va a producir un desempleo permanente que nos va a durar un par de años. Ahora estamos viendo que el gobierno ha tomado medidas económicas, pero se las traslada al sector privado, y el sector privado no tiene la voluntad o no tiene la capacidad administrativa para trasladar eso. Como decía la senadora, que ha tenido hartos reclamos de empresas pymes, yo también los he recibido, empresas pymes que, cumpliendo con todos los requisitos sin tener ningún elemento en contra, se les niega simplemente el crédito. Eso va a traer como consecuencia un círculo vicioso en donde el flujo de la renta se va a frenar, y cuando no hay buenas expectativas, por más que se tomen buenas decisiones y se inyecte dinero a la economía no se va a reactivar,
Por lo tanto, es muy importante mezclar, hacer coincidir las decisiones económicas, la información numérica con la información y la comunicación y la generación de confianza. Lamentablemente, las medidas se han ido tomando de a gotas y se han ido tomando como manera de sustentar el sistema. Y yo insisto, esto va más allá de una tormenta. Esto nos va a obligar a reinventarnos. Por lo tanto, cifras más, cifras menos, ese 5,3 que dice la OCDE, proyectando un 3% positivo para el próximo año, es bajo muchos supuestos ante un enemigo, entre comillas, que desconocemos. Desconocemos su comportamiento, desconocemos cómo va a avanzar la ciencia con su vacuna, y con el tema de la desconfianza y con el haber mostrado todas las debilidades que tienen las sociedades. No estoy hablando específicamente de Chile. Por ese motivo es que creo que podemos dejar de ideologizar las políticas económicas. Tenemos que reinventar todo. La política, la forma de relacionarnos y la forma de distribuir la riqueza. Y asegurar para todos una mínima seguridad y bienestar de vivir en comunidad, porque estamos evidenciando que debajo de la alfombra había mucha tierra. En conclusión, cifras más, cifras menos, creo que acá hay un problema de que, independiente de las decisiones políticas, acá hay un problema comunicacional de confianza. Por lo tanto, mientras no se resuelva uno, no se resuelve el otro. Perfecto, Carlos. Voy a aprovechar de leer algunos de los comentarios de las personas que nos están viendo en este momento. Cristina Alcayaga dice: debieron ser más presores, se dejaron sorprender por el cómo nos afectaba la pandemia y no en el cómo la íbamos a enfrentar. Roberto Rojas hace 2 comentarios sobre las ollas comunes, donde señala que las ollas comunes empezaron varios días atrás, varias semanas atrás, y que estas las están sosteniendo la gente, los vecinos, y en algunos casos, y que soy testigo de aquello, candidatos a próximas elecciones y agrupaciones sociales. María Romagnoli dice que le han puesto mucho número, tienen que hacerlo, y Cristian Concha dice: coincido con la senadora, hay política fiscal expansiva. Durante la pandemia se requiere más ayuda directa a las pymes y trabajadores a honorarios. Y con las pymes, Gabriel, Humberto, ha salido ahí en varias... Tú tienes hoy día representando a la SECH, un gremio importante en términos de representación de los emprendedores, de las pymes. Cuéntanos un poco cuál es la mirada que tienen ustedes, y por otra parte te voy a dejar también plantear la pregunta de lo que plantea la senadora y lo que plantea Carlos respecto de que es momento de dar un giro. Y ahí quiero invitarte abiertamente a hablar un poco de economía circular y de sostenibilidad, sustentabilidad del modelo económico. Mira, a ver, varias cosas. Lo primero es entender que lo que estamos viviendo es algo único. No tenemos precedentes antes de lo que estaba pasando. Hoy día, las personas en general y todos los que nos movemos en este mundo nos movemos por nuestras experiencias pasadas y nuestro aprendizaje pasado. Hoy día no hay aprendizaje. No habíamos vivido una pandemia hasta hace 100 años atrás. Por lo tanto, toda persona viva que hoy día tenga poder de autoridad probablemente no tiene los datos suficientes para salir adelante. Dicho esto, esta nueva realidad que le podemos decir, y que de alguna manera se junta con lo que estamos haciendo, tiene que ver con que estamos tratando de improvisar cosas que pudimos haber previsto mucho antes, como decía un comentario por ahí. Pudimos haber previsto que las pymes iban a caer, que la gente se iba a aglomerar, entender que nosotros no teníamos la educación suficiente para poder respetar estas pandemias. No somos Suiza, no somos Nueva Zelanda, somos un país bastante latino con todo lo que hacemos y con todo lo que tenemos. Por lo tanto, evidenciamos una falta de educación enorme, evidenciamos una falta de desarrollo enorme que es súper complejo. Hoy día esta cosa tiene que cambiar y tenemos que ver cómo hacemos las platas. Las platas se están yendo a los bancos para que podamos hacer el negocio de los bancos correctamente y no caigan. Sí, puede ser desde
desde ASECHA hemos estado peleando para que además esas cosas se consideren algunas cosas alternativas. O sea, hoy día encontrar una pyme que no está trazada en una ley social, que no está trazada en un pago de un crédito, que no está trazado en algo, que cayó en cosas impagas hace un rato, es casi imposible porque ya después de 2 meses de desarrollo, de 2 meses de estar parado, las pymes no resisten 2 meses estando cerrados. Ya vamos para casi la 4ª o 5ª semana de cuarentena total en Santiago, por lo tanto van a haber un montón de negocios que van a empezar a tener que caer, o sea, negocios que tienen que pagar arriendo, que tienen que pagar sueldo, que tienen que pagar leyes sociales. Cada día viernes o cada día mes final se complica mucho para las pymes esta situación que es una agonía constante y compleja. Dicho esto, la verdad es que nos tenemos que reinventar como país, nos tenemos que reinventar como política, tal cual como lo decíamos hoy día. Nosotros tenemos la suerte de tener 2 instituciones bastante interesantes para las pymes, una que es Cercotec, que ayuda a la pyme más pequeña, y otra que es Corfo, que está pendiente de la innovación. Pero a lo mejor el mensaje que pasó sobre Corfo, ya no estamos en el momento de estar haciendo innovaciones que van a facturar $1 millón en el primer año. O sea, no es el momento de seguir destinando recursos a ese tipo de proyectos. Hoy día el proyecto de reinvención ahora es reinvención para que podamos desarrollarnos hoy. Cercotec debe ser un ente en que ayuda a las empresas a reconvertirse. Lo está haciendo, por cierto, han hecho un buen trabajo, pero yo creería que muchos de esos recursos que tiene el Estado, que está tratando de administrarlos hacia las pymes para que lleguen a través de los bancos, tal vez deberían mejor llegar a través de esta infraestructura que además es única en Latinoamérica. Ojo, en Argentina no existe un Corfo, en Perú no existe un Corfo, no existen estas herramientas que hoy día están bastante bien aceitadas como para entregar las platas. Debemos ser más ágiles, esas platas tienen que llegar y se tienen que desarrollar. Respecto a esto de la economía circular es bien interesante porque parte de lo que estamos haciendo hoy día es cambiar el modelo económico que viene a futuro. Hay una Carl Rower, que es una economista que saca un modelo económico nuevo, y el profesor ahí debe conocerla bastante bien, y dice, mira, hoy día viene la economía de la rosquilla, donde hoy día además, ¿qué significa esto? Que ponemos en el centro las necesidades básicas humanas. ¿Cómo hacemos para que en esta economía las necesidades de acceso a techo, comida, agua, un buen vivir, un buen pasar, una buena educación, sean las cosas primordiales que podamos tener? ¿Ya? Y luego de eso, en esta rosquilla que ella arma como modelo o figura, están las otras alternativas. Y el modelo de crecimiento ya no es el PIB, por cierto. ¿Ya? El PIB solo mide crecimiento infinito, ¿ya? Donde estamos en esta locura, ya que me llevaste a la sustentabilidad, de decir que tenemos que crecer infinitamente en un país y en un mundo, en un planeta, donde todos los recursos son totalmente finitos, donde las cosas se van a acabar, donde la Fundación Ellen MacArthur ya te dijo, y no sé si lo han escuchado, pero ya te dicen que a Chile le quedan no más de 70, 75 años de cobre extraído tal cual como se está extrayendo hoy. O sea, ese sueldo se empieza a acabar, porque el recurso se empieza a acabar, porque las cosas son finitas y no nos damos cuenta. La pandemia mayor va a llegar post-COVID. Vamos a pasar el virus, pero detrás de esto viene una cosa que se llama crisis climática, que no es que va a venir, es que está acá. Es que la tenemos hoy día en este país. Es que no hemos entendido cómo hacer las cosas. Todavía seguimos tratando de consumir infinitamente y de creer que la medida PIB es la medida de crecimiento del país, pero el PIB no te mide bienestar, no mide si la gente está bien, no mide si la gente es feliz, por cierto, que es lo que uno quiere, no mide muchísimas cosas que hoy día cambian. Solo un ejemplo, Holanda, Ámsterdam, toma esta economía de la rosquilla que se llama, que es bien interesante y la pone en práctica, y es un experimento interesante que está haciendo Europa, que si lo hace bien, se va a transferir a toda Europa como modelo económico nuevo que vamos a seguir. Es un modelo que se llama el modelo del decrecimiento y el crecimiento de las personas. Entonces, esta cosa colaborativa que estamos entendiendo, que se está poniendo en énfasis hoy día entre la gente, creo que parece ser importante de empezar a redefinir las formas que hacemos. La senadora bien lo dice, o sea, para la crisis de 2008 se gastó bastante más veces el PIB que se está gastando para la crisis de hoy día, a pesar de que hoy día ya sabemos que estamos en crisis. Para la crisis del 83 se gastó 4 veces más lo que se está gastando en función de números, para la gente que le gustan los números, porcentaje del PIB se gastó 4 veces más de lo que se está gastando hoy día para salir de la crisis del 82. Entonces, ojo con eso, porque tal vez estamos siendo excesivamente austeros a costa de un gran problema que se nos va a venir no hoy, se nos va a venir en 1 año más, en 2 años más, porque el problema de hoy lo vamos a poder resolver y de alguna manera lo vamos a surfear.
pero el tener, tener cifras de 23, 24, 25% de desempleo va a ser complejo de remontar. Y en eso nos tenemos que preocupar. Hoy día hay que replantear cómo hacemos esto para que las platas terminen realmente en las pymes. Presidenta, y recogiendo las palabras un poco de Humberto, no podemos olvidar que nosotros venimos saliendo de un estallido social, que donde los chilenos dijeron un montón de cosas, y con fuerza por lo demás. Y aquí quiero llevarla a sus pares, al congresista en general. ¿Está respondiendo con la celeridad que se quisiera para esta crisis? Todos, oposición, gobierno, oficialista. Bueno, yo diría más que un tema de rapidez, es un tema del enfoque, hacia dónde estamos llevando al país. Y ahí es donde el estallido social nos dejó puesta la mirada en el nivel de inequidades, de abusos y de desigualdades que hay en Chile. Bueno, el coronavirus está dejando claro que la crisis está. El coronavirus está enfermando y llevando a la muerte a más personas de comunas pobres que realmente de otras comunas que han tenido más posibilidades de hacer cuarentenas efectivas, de cuidarse porque pueden quedarse en la casa, hacer teletrabajo, pueden seguir recibiendo sus ingresos, pero el resto, cuando uno ve Puente Alto como la comuna donde hay más contagiados y la región metropolitana en las zonas más desvalidas, donde más fallecidos hay por la pandemia, uno se da cuenta que el estallido de octubre tiene pleno sustento, validez y quedó en suspenso. Y que, por cierto, esto, si no tomamos medidas que bien enfocadas, que apunten realmente a salir de una manera consistente de la crisis sanitaria, sin no olvidar la profundidad de las desigualdades, creo que vamos a tener, tenemos estallidos sociales, hay comunidades que salen a la calle a protestar pese a la pandemia. Entonces yo creo que más que la celeridad, porque ha habido celeridad, sacar proyectos de ley en 3 días, en 6 días, en 7 días, es celeridad. Pero ¿hacia dónde van? ¿Cuál es el enfoque? Y es ahí donde tenemos desde la oposición y el gobierno, con el mayor espíritu de querer colaborar, de querer unirnos entre todos, porque aquí nadie se salva solo, querer entre todos salir a superar esta crisis tan fuerte, tan dramática que estamos viviendo. Las distintas visiones de país, de sociedad, persisten. Y eso es lo que sencillamente hoy día está puesto en el debate. Y por cierto, las medidas que ha tomado el gobierno las hemos debatido, las hemos controvertido, hemos apoyado, pero en definitiva nos damos cuenta que el enfoque del gobierno va por una línea que insiste, persiste en propuestas que yo creo que nos van a rebotar en la cara en unos meses más por la profundidad de la crisis, la desigualdad y los abusos que existen en nuestro país. Senadora, ¿cuáles principalmente son aquellas que usted cree que nos van a rebotar en la cara? ¿Y cuáles serían las formas en que usted, o si la oposición estuviera en el gobierno hoy día, cuál sería la forma en que debería enfrentarse todo esto? Desde los distintos puntos de vista. Hoy día, entendiendo que estamos en conversaciones pandémicas, un programa regional que lo organiza Poder y Liderazgos desde Rancagua y BTV desde la provincia de Choapa y Apel, de donde salió usted inicialmente como diputada. ¿Cuáles serían esas cosas que nos van a rebotar? ¿Cuáles serían las medidas que usted tomaría? Que además lo habían consultado por WhatsApp a alguna de las personas que nos está observando. O sea, yo lo traté de explicar hace un rato. Entonces, yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo de inversión pública ahora, en estos días de pandemia. Y ahí es donde tenemos fuertes diferencias con el gobierno. Ha ido con un gota a gota, lo decía el profesor Fuente. Aquí hay un gota a gota en la respuesta. No hay una propuesta sistémica de decir, mira, aquí tenemos que revitalizar a las pymes. Es lo fundamental. O sea, las pymes generan muchísimo empleo.
y un empleo de mucha calidad en el sentido de otorgar, ¿cierto?, en el barrio, porque un almacén o un pequeño emprendimiento en nuestras comunas, en Choapa, hay actividades económicas de pequeños, medianos empresarios que generan empleo y que generan vitalidad a pequeñas comunas. Entonces, cuando yo me reúno con la Cámara de Comercio, con los mineros de Illapel, y dicen que no han podido acceder al FOGAPE, porque justamente los bancos miran si usted es o no solvente. Porque qué pyme, lo decía recién nuestro amigo, qué pyme no está endeudada. Entonces, con la lógica de normalidad y que los bancos de seguridad de sus inversiones, entonces nunca más salir adelante, lo advertimos. O sea, bien un FOGAPE es un gran instrumento, pero ¿a cuántas pymes realmente va a favorecer? ¿Y a cuántas grandes empresas está favoreciendo? Entonces, eso Además, es un debate, o sea, que hay un tema de orientación, de enfoque, que realmente nos va a rebotar en la cara, el ingreso familiar de emergencia, los honorarios. O sea, ¿cómo usted le hace un préstamo que va a tener que devolver en un año más a personas que van a estar a medio morir? Los honorarios son personas que viven día a día. Entonces, ¿cómo le va a hacer devolver en un año más que no va a saber si tiene empleo o no tiene empleo? Entonces creo que son cosas que nos van a ir rebotando en la cara en el tiempo. Solo para acotar a lo que dice la senadora, muchachos, recordemos que un FOGAPE es un crédito que además está asegurado por el Estado. O sea, si la pyme no puede cumplir, es el Estado el que va a terminar pagando. Entonces, también ahí el tema de flexibilizar un poco el acceso es un llamado a los bancos. Los bancos en general, el negocio de los bancos, yo por suerte estuve trabajando casi 14 años en los bancos. Los bancos en general, los fondos siempre están asegurados. El banco no va a perder. O sea, si de alguna manera te conviertes en un impagable, el banco se va a dar vuelta, va a hacer todos los esfuerzos por cobrártelo y de vuelta va a cobrar su seguro y los fondos van a quedar de vuelta en ese banco aseguradas totalmente. Entonces, ojo con eso. ¿Cómo hacemos para flexibilizar estas cosas? ¿Cómo hacemos para suspenderle los créditos a las pymes? Hoy día es necesario suspenderle los créditos a las pymes por un tiempo. O sea, ¿qué estamos esperando cuando todos sabemos que las cosas han bajado, que las ventas han bajado drásticamente y que no podemos desarrollar el negocio normalmente? ¿Cómo esperas que si antes era complejo para alguien pagar una cuota y llegar más o menos justo, hoy día vaya a ser lo mismo? Entonces, la postergación de crédito, el factoring que se está haciendo, imagínate que podamos tener incluso acceso a factoring, porque yo puedo tener hoy día una factura que no puedo cobrar y una factura incluso del Estado, que es plata. El Estado podrá demorarse en pagar, pero es un buen pagador. Entonces, ¿por qué no hacemos que el factoring, no sé si por ley transitoria, por un rato, sea costo cero para el emprendedor? O sea, no me saques además un porcentaje de esa plata por pasarte, porque el banco te lo van a pagar igual sin ningún problema. ¿Cómo hacemos para reestructurar cosas que nos permitan reinventarnos y desarrollarnos? Yo creo que ahí está el objetivo. El objetivo tiene que ver cómo hacemos para llegar con esa plata a las pymes de manera adecuada, rápida, y no con las complejidades que se están dando hoy día. Y con la rapidez, ojo, nosotros en ACET tenemos una cosa bien interesante, que es una encuesta que hicimos a todos los que han pedido créditos COVID en todos los bancos, y a los 2 días teníamos más de 1.200 quejas de gente que había puesto hace más de una semana, 2 semanas, una solicitud de crédito y no se les había contestado absolutamente nada. Por suerte, un par de bancos las tomaron y se hicieron responsables para poder responderlas, pero la rapidez y la agilidad hoy día no es la que realmente necesita la pandemia y lo que estamos viendo hoy día como crisis. ¿Y existen experiencias similares? ¿Existen experiencias donde los factoring sean gratis en otros países que hayan tomado estas medidas? ¿Es posible llevarlo a cabo? Francia lleva la delantera en esas cosas. Es un país bastante capitalista, pero socialmente responsable al mismo tiempo. Ellos hicieron algo como esto. Ellos suspendieron por ley el pago de créditos durante 6 meses. Entonces, ojo con eso, porque también nos estamos mirando un poco al resto de los países, nos estamos mirando, tal vez nos está faltando un poco esa visibilidad y nos está faltando un poco la osadía de hacer algo que realmente beneficie a los que no han sido beneficiados por siempre, ¿no? Y eso creo que es interesante revisar. Carlos, quisiera un poco tomar 2 palabras, una que planteó la senadora. El estallido social quedó suspendido.
el estallido social... ¿Ah? No se ha terminado, dices tú. Claro, quedó suspendido. La pandemia hizo un paréntesis y en el momento, predigo, va a volver. Y de hecho ya hay manifestaciones por problemas económicos en algunos sectores. Por lo tanto, cuando un banco se demora en responder o posterga ciertas cuotas, o se le otorga un crédito a una pyme, en el fondo puede ser un salvavidas de plomo. O sea, en algún momento, si es un crédito, habrá que pagarlo. Las condiciones van a estar para pagar. Es algo que no podemos predecir porque tenemos dos fenómenos simultáneos. Porque no tenemos el fenómeno solo de la pandemia, tenemos también el fenómeno del estallido social que quedó suspendido. Ahora, me voy hacia el tema, en algún momento Humberto dijo, nos quedaban 70 años de cobre, tal vez como reserva, pero como sustituto, va a existir antes algún sustituto del cobre que le va a dar valor cero al cobre, aunque nos quede reserva. Porque así avanza, o sea, yo trabajé en Madeco, por ejemplo, y la verdad es que lo que era cañería, todo eso fue desapareciendo, quedaron los cables. Y cada vez tenemos menos uso de cable para transmitir. Por lo tanto, hay que encontrarle un uso alternativo a nuestros recursos, que aunque nos queden reservas, cada vez su uso es menor. Y por otro lado, que aquí es donde quiero profundizar, las pymes. El concepto de pyme, yo lo vengo escuchando aproximadamente de la segunda mitad de los años 80, como concepto. Siempre han existido los emprendedores, pero conceptualmente la pyme tal cual, desde el año 85 más o menos, que yo recuerdo que se viene nombrando. Y siempre se dice que la pyme es el motor de la economía. Es la que otorga más empleo en una economía. Sin embargo, es la menos apoyada, tanto administrativamente como económicamente. Una pyme debe existir doblemente, para producir su servicio y para atender a todos los requerimientos estatales, como municipalidad, patente, inspección del trabajo, servicio de impuestos internos. Por lo tanto, una pyme se multiplica por dos. Una para atender a todos los que están ahí sacando su pedazo y la otra para producir su servicio. Por lo tanto, la pyme no cuenta con ningún apoyo y lo que necesitamos no es créditos, sino que necesitamos institucionalizar a la pyme con una subsecretaría de pyme, con un ministerio de pyme, con alguna institución gubernamental que permita estructurar el funcionamiento de las pymes, porque las pymes son una serie de hormiguitas que funcionan solas y que se las baten por sí mismas, pero en el discurso oficial son la base de la economía. Pero sin embargo lo que se hace no es apoyarla como estructura, sino que se le carga una fuerza administrativa que no le permite funcionar. Y ahora que necesitan apoyo, se les otorga un crédito. Pero ese crédito hay que pagarlo. Las condiciones están para pagarlo en 3 meses, en 6 meses. Sí, el Estado de Chile rescató el año 82 a la banca. Rescató, la palabra rescató no es casual. La rescaté porque tomó malas decisiones. Se rescató. Voy a aprovechar de hacerlo. ¿Por qué no podemos apoyar a la pyme, que es la base de la economía y que es la que genera realmente empleo? Pero no con créditos ni con subsidios, con una estructura formal, con una subsecretaría o con alguna institucionalidad que le dé estructura a la creación y subsistencia y crecimiento de la pyme. Muy en la línea de lo que comenta Carlos, nos llega un comentario que dice: el gobierno se olvida que las pymes, que las pequeñas empresas, que las microempresas están quebradas, no hay plata, ni siquiera para postular a estos subsidios que se plantean. Por ejemplo, hoy día hay un subsidio que está entregando Cercotec, que se cerró hace poco la fecha de postulación, donde una microempresa que no tiene recursos para hacer funcionar, luego
yo sé que parece de toda obviedad, pero en estos momentos no lo es. Tiene que pagar el IVA del mismo subsidio que le están recibiendo. ¿De dónde va a sacar esos recursos? Yo creo que encaja muy bien con lo que estaba comentando. Y también voy a aprovechar, disculpen, para incorporar a la gente que nos está comentando. Mauro Alca dice, vean cómo se están haciendo las cosas en Australia, de cómo el gobierno está dando préstamos y ayuda a la población. La idea es que la población pueda vivir y después, cuando la economía se mejore, el gobierno va a tener ingresos por medio de impuestos y podrá evitar una recesión, es el comentario que nos llega. Permiso. Adelante. O sea, pónganse de acuerdo ustedes. Sí, me gustaría dar una última opinión, o sea, no una última opinión, pero algo que me quedó en el tintero, que suena muy básico, pero ¿han visto ustedes los formularios para postular a los créditos PYME en Cercotec y Corfo? O sea, hay que contratar a un ingeniero para que interprete el vocabulario para una simple postulación de un monto pequeño. Sí. Y esperar mucho tiempo, además. Sí, eso, o sea, tiempo, lenguaje técnico, qué sé yo. Por lo tanto, no existe una estructura que pueda apoyar a la PYME, no está considerada la PYME estructuralmente en el desarrollo del país. Y no, eso es lo que estoy... no está considerada, además de necesidades que además son muy distintas a lo largo de Chile. O sea, este es un país demasiado largo. La PYME de Arica no es lo mismo que necesita la PYME de Santiago, ni la de Rancagua, ni la de Coquimbo. O sea, son totalmente distintas, son industrias diferentes, son formas distintas. La PYME que está en Tarapacá probablemente está trabajando para la minería y necesita otros tipos de monto, otros tipos de subsidios. Entonces aquí, en esta medida de centralismo, en que tomamos que como que viviéramos en un círculo, hablando de economía circular, y no estamos en un círculo, esto no es una pelota, esto es una cosa súper alargada, donde las necesidades y las formas en que se deben entregar los dineros y los montos debieran ser diferenciados o por industria, o por sector, o por lugar de donde se desarrolla la PYME. Ojo con eso, porque hoy día el mismo monto de los 4 millones de pesos a lo mejor para Cercotec, para una PYME que está en Santiago puede ser mucho o poco, pero no para una PYME que está en Arica o en Antofagasta, que está en otro tipo. Entonces, no puedes hacerlo, o sea, la oportunidad de acceso y darle a todos lo mismo no es sentido de igualdad, no es sentido de equidad. ¿Ya? O sea, el ser igual, el tener el mismo monto, no es lo que nos permite a todos desarrollarnos de la misma manera, porque son todas las empresas distintas. Entonces, si tú tomas a alguien que estaba facturando, no sé, 30 palos mensuales, y a alguien que está facturando 5 palos mensuales, pero le vas a dar el mismo subsidio de 4 millones de pesos, créeme que no está, a lo mejor a uno le está resolviendo un problema, pero al otro lo está metiendo a lo mejor hasta en problemas, porque tiene la ilusión de que puede seguir subsistiendo y a lo mejor no va a poder hacerlo porque ni siquiera ese monto le va a ayudar. Entonces, ojo con eso. Yo creo que aquí las cosas cambian. Solo quiero acotar para decir una cosa, ya que el título de esta charla también está vinculado a la sustentabilidad. Los países que tienen una economía verde, como Nueva Zelanda, Alemania, crecen un 30% más rápido que los países que tienen una economía gris o negra o más o menos oscura como la que tiene Chile. Entonces, para los que les gusta medir el crecimiento en función del PIB, ser una economía verde es una economía que crece un 30% más rápido. Entonces, ojo con eso, tal vez el camino está ahí. La Unión Europea ha puesto las fichas en la sustentabilidad, en la economía circular, para recuperar los empleos prontamente post-pandemia y post-COVID. Eso quería acotar. Amigos míos, sin lugar a dudas que podemos estar toda la noche conversando. Hicimos un análisis bien interesante y con tareas bien interesantes también respecto de lo que tenemos que hacer como país. Y ahí quiero pedirle a la senadora una reflexión final, porque al final del día, no nos olvidemos, vuelvo al 18 de octubre, que a principios de marzo, a principios de enero, se estaba revisando las facultades mentales del presidente de la República. ¿Es así, senadora? Y pues hoy día nos encontramos en una situación de crisis absoluta. Coincidimos en el abandono de las pymes, con recursos insuficientes para enfrentar esta crisis a nivel de familia. ¿Cómo podemos pensar en el mañana con tranquilidad los chilenos? Bueno, estamos en una situación pandémica que nos tiene sumidos en la incertidumbre, en el miedo, porque contagiarse no cuesta nada. Y el miedo a contagiarse, a morir, y también el miedo a no saber cómo vamos a sobrevivir económica y socialmente. Entonces el país está convulsionado.
Tenemos una crisis social profunda que estalló en octubre del año pasado, que como señalo se suspendió y ya hay brotes de malestar profundo. Y sencillamente creo yo que hay que tener las riendas muy firmes para conducir al país y darse cuenta de lo que el país quiere. O sea, mientras el gobierno sea sordo, mientras entendamos que el liderazgo del presidente, el presidente tiene la autoridad, tiene que conducir la crisis, pero eso no significa un verticalismo y un autoritarismo en la toma de las decisiones tan grandes como las que vemos hoy día. Recién se abrió después del fracaso de la estrategia sanitaria que condujo el ministro Mañalich desde marzo hasta ahora, recién se abrió el presidente a una mesa de diálogo, para cómo entre todos y todas, oposición, académicos, científicos, vamos dirigiendo, vamos liderando, vamos aportando entre todos. Aquí se necesitan todas las voces, todos los talentos, todas las experiencias, toda la inteligencia. Hemos estado asistiendo como espectadores a las decisiones que se toman en un grupo cerrado, ¿cierto? Y eso yo creo que ha dado más inseguridad al país. Creo que el gobierno tiene que hacer un giro muy fuerte en la estrategia sanitaria, en la estrategia económica, social y sobre todo en la forma como se están tomando las decisiones políticas. Aquí todos tenemos que opinar. La oposición no es obstruccionista cuando advierte, cuando alerta sobre estos mismos temas que hemos estado conversando hoy día. Y creo yo que es momento en que el gobierno, el presidente de la República, conduzca el país de manera democrática. Acá hemos recuperado la democracia para participar todos y todas en la toma de decisiones y en que el gobierno escuche hoy día lo que todos tenemos que decir. Fíjense que yo me reuní el sábado pasado con científicos de alto nivel de todas las disciplinas. Hay periodistas, hay sociólogos, académicos, médicos, investigadores. Todos tienen una mirada crítica. No son escuchados. El comité de expertos, donde también hay una gran cantidad de médicos, académicos, tampoco son escuchados. Entonces realmente esto da una señal muy mala de la calidad que estamos teniendo en la conducción política del país en medio de esta pandemia dramática que nos toca vivir. Estimados, Voy a aprovechar, Richard, estimado diputado, de leer algunos comentarios más de que nos han estado llegando de distintas partes del país. Como les decíamos, estamos conectados con mucha gente de la región de Antofagasta, la región de Coquimbo, la región de Rancagua, que son los principales, pero además de otros lugares. Y justamente desde la región de Antofagasta, de Calama, para ser más específico, nos escribe Héctor Cruz, quien dice: ¿y si la pyme no vende, quién iba a pagar? Pregunta. Y por otro lado, Arturo Asadre dice: la banca atrapa el dinero para las grandes empresas. El que es bancable puede postular. Ayer con bombos y platillos anuncian un préstamo de 3 millones. La nada misma ni para una semana alcanza. Eso es lo que comenta un empresario de la región de Antofagasta. Richard, invitados, yo creo que nosotros estamos ya en tiempo de terminar. Hay más programación en algunos de los fanpages que nos están observando. Así que, no sé, alguna reflexión final, un último comentario, por favor. Sí, bueno, dale, Carlos, por favor. Profesor. Muchas gracias. Bueno, estamos siendo testigos de un evento histórico que no podemos solucionar con medidas puntuales. Tenemos que colocar al ser humano como centro del bienestar. De nada nos sirve cualquier estudio económico, cualquier éxito económico, cualquier indicador económico positivo si eso no se traduce en felicidad, en dignidad. Por lo tanto, esto no se trata de solucionar los problemas de la pandemia. Acá el mensaje es: abran los ojos antes de que me obliguen, antes de que alguien me los abra. Tenemos que reinventar la forma de relacionarnos y tenemos que trabajar no para cumplir una meta, sino que para generar bienestar y felicidad y equidad. Muy bien, muchas gracias. ¿Humberto? Sí, mira, la reflexión final es la siguiente. Yo creo que estamos súper complicados. Los emprendedores la están pasando muy, muy mal. Las pymes la están pasando muy, muy mal. Hay que reinventarse, hay que hacerse. El primero es el llamado a no paralizarse.
La gracia que tienen los emprendedores, por cierto, es que son capaces de mirar el problema, darse cuenta, hacerse cargo, resolverlo de una manera notable y seguir adelante. Y eso es muy interesante. El mensaje para el gobierno es bastante desde el mundo emprendedor. Y desde el mundo emprendedor nosotros siempre sabemos que los éxitos pasados no aseguran los éxitos futuros. Y aquí no tenemos la fórmula pasada para asegurar que podemos salir de esto. Entonces hay que abrirse a innovación, hay que abrirse a hacer cosas nuevas, hay que abrirse a cosas que no están necesariamente en la lectura de los libros, en la lectura de lo que ya sabemos, de lo conocido. Seguramente hay que hacer cosas mucho más radicales, seguramente hay que meterle muchas más lucas al tema. No necesitamos que nos invadan de cifras y cifras y cifras que al final, cuando tú haces la cuenta clara y alguien te despeja el punto, termina siendo 35 lucas por persona en grupo familiar que no resuelven ningún problema a nadie, que no le resuelven el problema a nadie. Entonces, esto de hablar de las macro cifras, pero no ir directo a la ayuda real que puede tener una empresa o una familia que hoy día está pasando problemas, es lo que nos empieza a complicar. La comunicación debe ser distinta, la comunicación debe ser diferente. La gente ya no escucha esas noticias de exceso de cifras y exceso de cosas, porque al final te dicen, bueno, yo tengo que seguir trabajando, yo tengo que seguir haciendo las cosas como las estoy haciendo. A mí, si esto me va a permitir que me van a dar un bono de 60 lucas, que al final 60 lucas es la parafina que te gastáis en una casa normal en invierno. O sea, no es más que eso. O sea, si me decís que eso es la ayuda que está llegando a las casas, créeme que es insuficiente. Es el pan diario. Es el pan diario, menos. Es la mitad de la locomoción para ir a trabajar. Imagínate. O sea, ese tipo de bonos no sirve. Aquí tenemos que hacer otras cosas que sean distintas. O sea, hoy día la mayor parte, y no nos hemos hecho cargo de eso, la mayor parte del transporte público ha sido financiado por el Estado. Bueno, ahora es el momento de ponerse, ahora es el momento de hacerlo funcionar como si fuera estatal probablemente. Entonces, ojo con eso, porque la gente necesita una forma distinta de ver las cosas y aquí se requiere mucha más ayuda, muchas más cosas, mucha más energía puesta en lo que ustedes han dicho todo este rato y que lo hemos movido, que es en el mundo emprendedor que es moda en el país. Así que ese es el mensaje final. Y nada, seguir adelante, chicos, no se desanimen. Esto va a pasar. ¿Senadora? Así es, que así sea. Senadora. Parece que se quedó pegada la imagen. Senadora, ¿está con nosotros? Parece que no. No, No parece está que la senadora. sí, Bueno, se quedó pegada la imagen. sin lugar a dudas, amigos míos, tenemos harto que conversar, tenemos harto que pensar y sobre todo de hacer. Y gran parte de las cosas que hay que hacer no pasan hoy día por nosotros, digamos, por los medios de comunicación, por la CES, por la academia. Descansan en el mundo político, descansan en el gobierno. Y en esa lógica, agradecerle el espacio, la voluntad, la disposición para poder conversar. Claramente quedaron muchos temas dando vuelta, muchos temas. Y creo que de aquí vamos a sacar conversaciones individuales con el profesor, con Humberto, con la misma senadora, en futuros programas de conversaciones pandémicas con Ventilador de las Regiones. Con esto, Gabriel, yo por mi parte me despido y te paso el balón final para que tú hagas el cierre oficial y le den agradecimientos puntuales a cada uno de nuestros invitados. Muchas gracias a todos y también saludar a todos los que nos contaron vía post, vía comentarios en el Facebook, Jimena, Bárbara, Lorenzo, Roberto, Cristina, María, Mauro, Cristian, Joana, Arturo, Héctor y un montón de otras personas que lo demás nos hace súper bien estar conociendo cuáles son las opiniones de la comunidad. Estábamos cerrando, senadora, les damos los últimos 30 segundos porque nos está esperando su buen amigo Sergio Porras para empezar con su programa también, que está a segundos de partir. Senadora, ¿cuál es su mensaje y reflexión final? Oh, está sin audio, parece. Está con algunas dificultades. Ya. Entonces, Richard, senadora, Carlos, Humberto, muchas gracias por la participación. Ojalá nos vuelvan, les hagan clic la próxima semana para escucharnos todos los miércoles desde las 9 de la noche. Nos vemos, hasta luego. Conversaciones pandémicas, acuérdense, conversaciones pandémicas. Muy buenas noches. Con Ventilador desde las regiones. Hasta luego.
Chao, amigos. Chao, senadora. Humberto, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.